el arte y la cultura desde la calle Mambembe. El arte y la cultura, vistos desde abajo, desde la calle, porque el arte y la cultura lo haces tú, lo hacemos todos. Hola, ¿qué tal a todos? Aquí en la sección de Mambembe, sección de intento de cultura aquí en el programa de Al Filo del Agua. Y vamos a hacer tengo un tema medio, bueno, cuando no puedo hacer mi tarea, pues tengo un tema como ahí de reserva. Entonces iba a proponer a Héctor que él hiciera la sección y que yo le colaboraba mejor. O sea, algo así. ¿Vas a hablar de los Beatles? No, ya fuera de cotorreo. Estaría pensado hablar sobre un tema totalmente anticlimático, o sea, me refiero a nada que ver con lo que ha habido en el programa. Ni los orgasmos de las ballenas. Ajá, casi, o sea, okay. ya casi llegas a él. Podemos hacer un juego de... Aquí 15 minutos tratando de... No, era sobre el asunto de que en el arte hay un tema muy común, muy común, que es la figura humana, y por qué esto bueno, concretamente desnudo, y por qué eso causa cierta admiración o cierto aplauso inmediato, que es uno de los, bueno, vamos, el tema por excelencia de la plástica, o sea, escultura y pintura, tiene que ver con el desnudo, con la figura humana al desnudo, ¿no? Y ha sido un tema histórico, vamos, desde las cavernas, más como un acto de documentar ahí, pero la figura se presenta desnuda. Después esas Venus en pequeñas figuras de piedra, de gruesos muslos, de cabeza pequeña, sin brazos, también hacen un eco sobre la figura al desnudo, y así va evolucionando la historia del arte, de la pintura, de la escultura, hasta que es un tema contemporáneo que tanto es un rollo como de moda, o sea, no puedes pintar o hacer escultura sin hacer algún día desnudo, pero también hay implicaciones filosóficas muy profundas, ¿no? O sea, vamos, cuando la historia del arte occidental, la llamada cuna de Grecia y Roma, la época clásica, pues los dioses están construidos de manera prácticamente desnudos o semidesnudos. Y ahí hablamos de una época muy concreta en la que no había un cierto culto a la figura humana, e incluso había una fetichización por el hecho de estilizarlos y perfeccionarlos. O sea, vamos, es históricamente siempre se ha buscado estilizar la figura humana, ¿no? O sea, volverla más, digamos, perfecta, si esa palabra podría existir, y eliminar algunos rasgos, algunos defectos, asimetrías, decadencias y demás, y eso al paso de la historia ha ido cambiando, digamos, hacia principios del siglo XX. Incluso es como un reto poder reflejar la decadencia, la degradación, la vejez, la imperfección, la asimetría, una serie de rasgos que se consideran no como perfectos, ¿no? Pero, ¿por qué esa onda de que sean perfectos? Digo, a todos nos gusta y luego genera la sensación o el deseo de parecernos a los dibujos o a las estatuas. Fíjate, sí, es como un boomerang, ¿no? Que se nos regresa. Fíjate que ejemplo, los egipcios se fue descubriendo que sus dibujos eran muy rígidos durante varios siglos, no porque tuvieran incapacidad de representar volumen, sino porque era la síntesis de su estructura política. O sea, una serie de patrones muy concretos reproducía la figura humana y representaba en parte las líneas o directrices del gobierno. O sea, porque les pegaba la gana, ¿no? Porque no podían dibujar. Exactamente. Porque, digamos, simbolizaba gran parte de... Los griegos eran medio curiosones, ¿no? Porque les encantaba
dibujar encueradas y encueradas. Demonstration Ajá, of yeah. Ustream Pero Producer. las vulvas, hasta donde yo recuerdo haber visto estatuas y eso, pues, sin vello. Sin vello. Y los penes chiquitos, así discretos, Y discretos. fíjate que bueno, incluso esa parte de la historia, pues mínimo hay penes expuestos, ¿no? O sea, ya cuando Pero llega casi infantiles, es una cosa así que es una... pero Pobres griegas. pero sobre todo que eran tipos Upstream hipermusculosos, ¿no? Además, todo el tipo bien bueno y luego, no, pues ahí... Pero primero lo otro es, uno tiende a idealizar la figura humana para representar la época en la que estás. O sea, por ejemplo, en época griega y romana se aplaudía la figura humana y se perfeccionaba porque se creía que ese era como el eje. Entonces eran menos falocráticos. No, las construcciones son profundamente falocráticas, ¿no? O sea, columnas, Demonstration of las Ustream las Producer. esculturas son muy fálicas, ¿no? O sea, en su composición es muy vertical, ¿no? O sea que representaban penes en su arquitectura, pero les ponían penes chiquitos a sus estatuas. Sí, eso habla de lo que a fin de cuentas acaba incomodando, ¿no? O sea, siempre ha habido una incomodidad. Cuando llega la Edad Media, pues el desnudo pasa solamente para hablar solamente de la creación o del pecado. O sea, y claro que hay arte profano, Sí. pero era eso, ¿no? Arte profano, que la manera de rebelarse contra la institución católica, pues era precisamente el desnudo. O sea, se ocupaba la figura humana como herramienta de desobediencia cultural, ¿no? Y no sería también parte de como volver al origen, porque pues originalmente no estábamos muy vestidos. No, Se supone que éramos bichos más o menos encueraditos. Y luego inventamos la ropa y nos la empezamos a poner. y se creó una serie de símbolos alrededor de la ropa, ¿no? O sea, Es más, bueno, en la actualidad, no sé, gente que ha vivido en otros siglos, si alguien que vivió en otros siglos, bueno, aparte del 20, sí, es porque- complicado. haber vivido en el 20 creo que cualquiera, ¿no? Casi cualquiera. Pero, pues la gente se ve más bonita vestida. Es más rico verla desnuda. Pero Pero se ve más estética la gente vestida, es una construcción cultural, ¿no? claro. O sea, no hay digo, hablar de belleza ya es una valoración cultural en sí misma, ¿no? Pero sí se volvió como un dogma, ¿no? O sea, la vestimenta se volvió un dogma. En gran parte de países latinoamericanos no está prohibido traer el torso descubierto en hombres y mujeres. O sea, no hay prohibiciones legislativas. Ajá. Pero en el momento que pasa, pues todo el mundo pierde la cabeza, ¿no? O sea, porque estás contra una convención cultural, religiosa, estética, ciertos paradigmas que son rotos en el momento que alguien anda por la calle sin playera o sin sostén o lo que sea, ¿no? Bueno, cuando llega el llamado Renacimiento, cuando se hace un viraje otra vez al momento clásico de Grecia y parte de Roma, y es cuando otra vez retoman la figura humana y se dan ciertos permisos para representarla desnuda, pero con mucha censura, ¿no? Por ejemplo, el David de Miguel Ángel, pues cuando la ponen en público, pues la tapan con con una hoja, ¿no? Porque rompía todos unos parámetros culturales y se venía de la Edad Media, o sea, hablamos de un milenio. Ahorita que estás comentando eso, también me acordé que hay que mencionar otro hecho en relación a esto. Las esculturas que uno conoce también no son solamente las que existen, sino las que se han ido seleccionando de acuerdo a los criterios museográficos para que nosotros conozcamos. Uh-huh. Son menos famosas, por ejemplo, algunas esculturas de... ¿Cómo se llamaban los diablitos griegos? Estos que tenían patas de cabra. Ajá. Ajá, eso te me acuerdo, ¿no? Fauno, creo Fauno, que sí. Los faunos, una serie en el
Museo de Arte Metropolitano, algo así, en Nueva York, hay varios faunos con penes hasta prominentes, ¿no? sí, más grandecitos de lo que uno esperaría, pensando en seres humanos, quién sabe cómo serían los faunos realmente. Pero además con penes erectos. O sea, no nada más así el pene, sino... Pero como que estaba la justificación de que pues eran malvados y eso, además a eso se dedicaban, ¿no? Eran muy sexosos. Pero de ahí en fuera no recuerdo yo haber visto, y hay, no sé si sean leyendas o no, pero muchas versiones de que en varios museos hay sala prohibida, la sala secreta y no sé qué, donde está el arte más sexual y que no dejan ver. Karina quiere hablar, pero no se oye nada. Mejor acércate. En lo que sea, Karina, fíjate que hay una cosa que sí se considera que hay arte privado, pero privado. Por ejemplo, hay una pintura muy famosa que se llama La Maja, de Goya, que incluso lo llevó al tribunal, porque son dos pinturas, una que se llama La Maja desnuda y otra se llama La Maja vestida. La poseía el mismo coleccionista, esto se cuenta. Entonces a unos invitados presentaba el cuadro de la Maja vestida, y tenía un mecanismo en el cual giraba el cuadro y aparecía la maja desnuda, ¿no? O sea, era una colección particularmente muy, muy, muy privada, ¿no? Bueno, con respecto a lo que estabas comentando, sí hay arte muy erotizado, principalmente en América Latina, en de la época prehispánica, en la que incluso había tazas o jarros en los que la gente comía y que eran posiciones sexuales donde los genitales estaban expuestos de manera muy la asa explícita. Era el pene, ¿no? Ajá. O sea, agarraba su taza del pene, ¿no? Hoy no podríamos hacer eso. O sea, ¿cómo muy mal visto? Igual, por ejemplo, la India, o sea, todo lo que prácticamente el pequeño continente de la India es un conjunto tan pequeños, ¿no? Bueno, tiene unos templos en que, o sea, son realmente orgías, ¿no? O sea, están en relieve orgías, orgías, perdón. A lo mejor sí les era por la urgencia, ¿no? Andaban a la carrera, pero eran muchos. Bueno, orgías, y vamos, y aparte de todo con un realismo hasta espeluznante. O sea, me refiero a que se plantea que el realismo es una creación de Occidente, ¿no? Y es una cosa Sí, no, pero además esas a las que te refieres, si son lo que yo he llegado a ver, son antes del cristianismo incluso. Sí, claro. Entonces no tienen ninguna influencia de estos nuevos criterios, pues más pudibundos, ¿no? Sí, hay una pintura de perdón, es que Karina decía de las... sí, uno de los lugares donde he escuchado que la sala secreta así sexosa es del Museo Nacional de Antropología. Sí. Y digo yo, bueno, ya a estas alturas que la gente dice guarrada y media en la tele y que vemos en los puestos de periódico, ya no digamos posiciones, sino cualquier serie el movimiento de cosas. Y bueno, en internet, si uno se descuida tantito puede ver cosas que no se descuida tantito. No imaginaba que podían a ver, por tercera vez. Sí, con un clic. El descuido consiste en hacer clic. ¿Por qué no abrirán todavía esa sala para conocer esa taza que dice el Oscar? Porque sí perturba, ¿no? O sea, no lo mismo verlo en términos de morbo que entenderlo como un rollo artístico y sacro. O sea, cuando uno ve el desnudo en términos, digamos, religiosos o filosóficos, te lleva a un terreno en el que no estamos muy acostumbrados. Bueno, es que en nuestras religiones el desnudo no es religioso, que al contrario está prohibido. De hecho, estamos hablando de que estas piezas de América Latina, de México y del Perú, son precisamente antes del cristianismo, antes de que vengan a conquistar y que vengan a imponernos una visión religiosa muy distinta, y que, digo, se estudia dentro de la carrera de estudios latinoamericanos, te dan las imágenes en textos de estudio y de investigación,
pero tampoco es tan fácil acceder a ellos, no solo por porque no estás estudiando específicamente esa cultura o esa esas figuras en específico, sino porque tampoco es tan fácil que los institutos de investigación de historia o antropología los dejen salir a la luz, que tiene que ver con esta posición cultural bastante mucha que tenemos en América Latina. Ya deberían abrir la sala para mayores de 21 años, si les da mucho pudor, podrían estar la exhibición. Tengo un amigo que trabajó un tiempo en el Museo de Antropología y pues plantea que abajo hay decenas de miles de piezas en resguardo, o sea, decenas de miles, ¿no? Es lo que cuenta la leyenda. Entonces, pues las tienen clasificadas de mil maneras, ¿no? O sea, por tiempo, por la pieza, digamos, por lo delicado en el estado físico de la pieza. O sea, entonces ahí sí hay como una riqueza bárbara que él también se plantea por qué demonios no sube mucho de cualquier tema, renuevan la sala, porque habría para cientos de museos, ¿no? Porque tiene una reserva increíblemente grande, ¿no? Y me parece, ya no estamos hablando del desnudo, pero me parece lamentable que la mayor parte de los códices que conocemos fueron hechos después de la conquista, y parte de este arte que mencionaba Karina es previo. Entonces, pues sabemos bastante poco de cómo eran estas culturas. Bien nos haría que muchos más historiadores, antropólogos, especialistas, gente que le sabe la cultura, fuera viendo esas cosas para que también se multiplicaran las interpretaciones, ¿no? Sí, requeriría todo un cambio de visión en la divulgación de la cultura, ¿no? O sea, entrarle a una investigación con nuevos protocolos que ya hay para recuperar información tanto artística, cultural, gastronómica y demás de las culturas precolombinas, ¿no? ¿Regresamos al tema? ¿Sí? Sí, O sea, no, yo puedo seguir por ahí, digo, No. era común O sea, para divagar por donde sea, ¿no? Bueno, fíjate que una vez en una clase de dibujo al desnudo pasó algo muy curioso, digo, viene a colación muy bien para el tema. Una chava que posaba, bueno, que era bailarina exótica, como se les conoce, le invitaron a posar desnuda en una clase de dibujo. Entonces cuando llega al lugar, pues le dicen, pues desnúdate, ¿no? O sea, no hay bronca. Y fue tal choque emocional que acabó como llorando porque no entendía que era un rito completamente diferente al que ella estaba acostumbrado, ¿no? Porque la visión era muy distinta. Se sentía ofendida o desatendida. Desatendida, desubicada. Yo decía como en corto que pues ella estaba acostumbrada a que el desnudo era como un rollo frenético, ¿no? Ni que ella era impulsada en el argot del... Que le gritaran pelos y cosas Ajá, así. y que ahí era como un rollo, o sea, obviamente no lo esperaba, o sea, no esperaba que le gritaran eso, pero sí era muy distinto el enfoque, ¿no? Entonces, así son los choques culturales que hay con el desnudo, ¿no? Bueno, o sea, en el terreno del morbo, En la adolescencia, que es cuando es uno más sensible como hombre para esas cosas, a mí me llamaba la atención. Estaba acá en la Ciudad de México y cuando yo era adolescente no circulaba tanto pornografía, no había internet, bueno, no había ni celulares. O sea. Entonces a uno le parecía muy estimulante ver mujeres en fotografías en ropa interior o en bikinis. Pero ibas a la playa y el asunto perdía todo su chiste. Dejaba de ser atractivo, interesante, excitante, porque decía uno, híjole, si voy a la playa y veo todo esto, va a tener que estar sentado todo el tiempo, o cubriéndome con una toalla, o a ver qué hago. Y a la hora vas a la playa, pero para nada, el contexto es tan diferente que la semidesnudez también se percibe muy distinto. sí, o sea, el contexto la determina, ¿no? Porque, por ejemplo, mucha gente tolera el desnudo en la pornografía, o sea, lo tolera tanto que lo consume, o tanto que la distribuye o la comparte,
pero son incapaces de compartir, por ejemplo, un desnudo en el Ángel de la Independencia. O sea, hablamos de que es una escultura con cierto enfoque artístico, con cierto enfoque cultural y político, y hablamos de que la querían vestir, ¿no? O sea, de que incluso alguien atentó y me parece que la vistió, ¿no? O sea, hablamos de... Pero era la Diana Cazadora, ¿no? La Diana Cazadora. Y bueno, a nivel filosófico, pues habla demasiado de nosotros, ¿no? O sea, por ejemplo, concretamente el romanticismo pues habla como mucho de la figura en sacrificio. Cuando uno llega ya a las corrientes, el rollo experimental de representar la figura humana desnuda, ya sea en cubismo, o una que se llama la danza, que es el llamado fauvismo, que es el color así contundente, recio, crudo. Es un cuadro de formato bastante grande de Matisse. Ahí la figura humana también está presente, pero como segundo plano. Después llega toda una visión más ya más de la posguerra, de empezar a plantar la figura humana ya en contextos muy como muy fuertes, muy a contrapelo, ¿no? O sea, en drama, en elementos, en espacios muy sórdidos. O sea, si se pintaba en los tiempos del impresionismo en bares y cantinas, ese sí profundiza más en abordar la figura humana, bueno, el pasado y la figura humana en psiquiátricos, en hospitales, en estados muy avanzados de la edad, en ciertas deformaciones, una búsqueda muy particular de los últimos 30, 40 años, quizá más, pero se puso más de moda de los 70 para acá, pues empezar a buscar como esas deformaciones por enanismo, por mutilación, empezar a explorar esos temas y pintarlos, ¿no? El cine y la televisión han abusado del desnudo, ¿no? En algunos periodos, por ejemplo, define abusar. A finales de los 70 se hacían muchas películas nada más para poner gente encuerada. Porque era un mercado, ¿no? No eran parte de un contexto, no era una historia, sino, de hecho, el protagonista de la historia era que la gente se encuera. Sí, o sea, era un cine para un mercado muy concreto, ¿no? Es como el llamado, las sexicomedias, ese asunto de las vedettes, los comediantes. Pero también, por ejemplo, la televisión con una frecuencia enorme, vemos sobre todo mujeres, ya también cada vez más hombres, pero sobre todo mujeres en ropa interior o quitándose todas las cosas solo porque es bonito ver a la gente encuerada, pero sigue siendo con el mismo terreno, ¿no? Explotar un fetiche, un morbo que implica la prohibición, ¿no? Porque vamos, si lees las leyes de radio y televisión, está prohibido mostrar el cuerpo desnudo casi por totalidad, o sea, salvo horarios de las 9 de la noche, ¿no? No, antes de las 10, 11 de la noche. Ajá. O sea que la clasificación C solo es a partir de las 11 de la noche. O sea, se vuelve indecente, se vuelve decente lo indecente ya después de las 10, 11. Ajá. Oye, pero es que estaba yo pensando ahorita en la comparación. La literatura y el radio te podían hablar de la desnudez, pero tú la tenías que imaginar. Ajá. Sí, en cambio el cine te la presenta, y bueno, y todos los primeros años del cine eran megapantallas. Entonces, si dices, nalga, pues es una nalga de metros de alto, ¿no? Sí, es el asunto esto de que todo lo que es gráfico o visual, dicen que el problema que tiene que es fondo y forma, ¿no? O sea, tú en la literatura puedes hablar de desnudo solo evocándolo. O sea, la música también puede evocar. Incluso hasta describirlo y no se siente ni tan agresivo, ni tan invasivo. Y el gran problema de lo visual es que casi siempre habla de sí mismo. O sea, si hablas del humano, pones al humano. Si hablas del pene, pones al pene. Si hablas de la muerte, pones la muerte. O sea, en términos visuales. Y eso implica siempre un desgaste mayor, ¿no? O sea, por eso también luego la evolución de las cosas visuales es mucho más acelerada, porque se meten a desgastes constantes, ¿no? O sea, llega un momento que, ejemplo, regresando a la idea del cubismo, ¿no? Cuando enfrentas a la figura humana desnuda en ese estilo visual,
pues llega un momento que se agota porque estás agotando una manera de representarla. O sea, no digo que se acabe esa corriente en forma, Pero pues casi, ¿no? pero o sea, solo quedan como vestigios o ejercicios, ¿no? Que alguien quiere hacer algo, pero lo que sigue es buscar otras maneras de representar, porque lo visual es demasiado, se desgasta demasiado a sí mismo. Ahí el video nos ha golpeado mucho, ¿no? Sí, o sea, Porque como es tan simple y tan directo, otras formas alternativas de representar han ido perdiendo mucho espacio. sí, o sea, una gran ventaja, por ejemplo, ahorita de la era moderna o transmoderna, ese asunto de que tenemos Face, tenemos YouTube, Twitter y demás, este asunto de que tenemos una gama de videos, una gama de imágenes solamente con un clic, ¿no? Eso implica que de por sí éramos para algunos los homo videms, Bueno, bien. ajá, ahora estamos en la cúspide de ese asunto porque todo es imagen. Entonces, incluso el Facebook empezó con un poquito de texto y de estados. Ahorita se ha vuelto, si no tiene imagen, te sigues rodando el mouse, ¿no? Si el video no te engancha los primeros 3 segundos, te sigue. Entonces se ha vuelto como un fast food, pero de imagen. Lo cual puede ser rico, porque encuentras muchas cosas que valen la pena, pero a su vez te saturas, ¿no? Como la fotografía ahorita que pasa al celular y se ha democratizado tanto que todo el mundo puede tomar fotografía, eso es excelente, pero ves tantas fotografías que ciertas cosas pueden empezar a perder valor y se tiene que replantear el enfoque del evento mismo, ¿no? Sí, no tiene el mismo sentido. Y lo mismo pasa, de esto último que decías, con el propio desnudo. Sí, o sea, hemos visto ya tantos desnudos y ahora cada vez en edades más precoces, que también va cambiando mucho el significado de lo que eso puede hacer para las personas. Sí, debe responder a su tiempo, si no es como un mero registro y ya, ¿no? Luego en general se busca que... Pero que los pintores traspases. y a los fotógrafos siempre les ha funcionado para hacer sus cosas, ¿no? Es- Con pretexto de te voy a pintar mi reina o te voy a tomar fotos. Es que es el gran tema, porque, o sea, habla de nosotros, ¿no? O sea, habla de lo que somos. O sea, habla mucho más que un paisaje, mucho más que un bodegón. De hecho, esas cosas suelen ser como aburridas. Y hablar de lo humano siempre es como más desgastante. Pero yo lo que me refiero es que además genera oportunidades sexuales. Sí, pero siempre menos que tocar guitarra. O sea, si quieren ligar a alguien, no pinten, toquen guitarra. No, pero mira, tú puedes tocar guitarra y ligas, pero si una mujer acepta que le tomes unas fotos, es casi garantía de que llegarás hasta donde la lente lo permite. No, es prejuicio. No, es más complicado el asunto. Porque luego ves a alguien y dices, oye, Tú eres pintor. ajá, pero ¿cómo le dices? Oye, Unas fotos. casualmente tú eres la que estoy buscando, ¿no? Y, o sea, ya hay un rollo. No, se requiere hasta menos porque las mujeres, como los hombres tal vez, pero les gusta ser fotografiadas. Porque implica un reconocimiento a... Ajá, pero también implicar romper una cultura del desnudo, del antidesnudo, ¿no? O sea, no es fácil, pues. Y no siempre tiene que ser desnudo, pero también ayuda más. Bueno, ya sería todo. Nos estamos viendo en 8 días. Y nos Todo se ha consumado.